porque esa Colombia con P mayúscula. Quizás la decisión más difícil que ha tomado un presidente de la República, de decirle a todo un país, nos vamos para la casa. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los que pidieron los paramilitares, los narcos o los políticos? O como siempre los tres, ¿no? Piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí, pero están completamente equivocados, porque a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Ya. Nombre. Ok, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué tiene que ver esto con comunismo? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Cuba? ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué pasó en Rusia? En Colombia esto solo tiene una explicación. Toda esta gente que ha salido a marchar estos días, todos los muertos que hay, son en nombre de una persona, Gustavo Petro, el mamerto y comunista mayor de Colombia. El que quiere hundir la patria en ese comunismo devastador que nos hace aguantar hambre si llegase a estar en el país. Como en Venezuela, como en Cuba, Brasil no entra, tranquilos. Entonces, entiendan qué es comunismo. Y vamos a entenderlo en este video de hoy. A continuación, Karen Martínez y Alejandro Ruiz les explicarán qué es comunismo y cómo trabaja el comunismo, para entender un poco qué pasa en Colombia y por qué unos pocos siguen a Gustavo Petro. Sí, unos pocos. Saludos a todos. Como ya pudieron observar, el día de hoy vamos a hablarles sobre comunismo y es importante partir por el hecho de que a lo largo de este video tendremos en cuenta que la historia del comunismo en Rusia está estrechamente vinculada a un hecho y a un personaje de total trascendencia. El hecho es la revolución bolchevique de 1917 y el personaje es Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. En primer lugar, se debe hablar sobre algunas de las ideas filosóficas fundamentales sobre el leninismo. Stalin, por ejemplo, planteaba que el leninismo era el marxismo en la etapa del imperialismo y la revolución proletaria. En otra interpretación del mismo escrito, planteaba que era una adaptación del marxismo a la situación en Rusia. Y aunque esta última tiene algo de cierto, la verdad es que no es suficiente para encerrar todo lo que en sí el término leninismo significa. Pues si este no fuera más que la aplicación del marxismo a la situación rusa, entonces sería un movimiento de carácter exclusivamente nacional, y no es así. Para Lenin, el marxismo significaba dos cosas fundamentales. Por un lado, era una especie de credo, como un dogma que hacía que él no pusiera en duda ninguna afirmación que ya antes hubiera planteado Marx. Esto se basaba principalmente en la fe. Además, sostenía que lo que él hacía en Rusia respondía al fin propuesto por Marx, dejando de lado los medios que le conllevaron a esto. Por otra parte, también era para él una serie de ideas sugestivas que se utilizaban para analizar cierta situación, afirmando así sus posibilidades y llegando al curso de acción más efectivo. Es a partir de esto que podemos afirmar que Lenin combina la ortodoxia en la doctrina y la flexibilidad en la práctica. Pues bien, como ya lo pudimos ver, Lenin es totalmente importante en este proceso. Fue quien consiguió que el marxismo saliera triunfante en un país con unas características bastante particulares, pues era un país subdesarrollado en la industria, con una economía de carácter principalmente agrario y con una población que en su mayoría era campesina. Para 1917 la situación en general era deplorable. Rusia estaba encajonado por las dos coaliciones en guerra en este entonces, Alemania y Austria-Hungría por un lado y Francia, Inglaterra y Estados Unidos por el otro. Las fuerzas antibolcheviques y los enfrentamientos internos que se vivían eran bastante fuertes y les estaban causando bastantes problemas.
Lenin sostenía la primacía del Partido Comunista. Aquí también nace el papel de una nueva figura en la historia rusa, Stalin, que para este entonces había sido nombrado a cargo de la inspección obrera y campesina por Lenin. Es de este modo que Lenin estaba construyendo lo que sería su vehículo del poder. Y hablo de vehículo porque él estableció que para gobernar era preciso tener un ejército de comunistas revolucionarios duros, y este ejército era el partido. La tesis de Vladimir Lenin tiene éxito, y es de esta forma que la clase obrera se somete al gobierno del Partido Comunista. El buró político estaba conformado por 5 personajes: Kamenev, Lenin, Stalin, Trotsky y Zinoviev. Con esto se daba por concretada la dictadura del proletariado a través de dicho partido. Posteriormente, en marzo de 1919, Lenin crea el Kominter, o también conocido como la Tercera Internacional Comunista. Esta defendía al marxismo revolucionario frente a lo que para Lenin eran deformaciones oportunistas. Es consecuente a esto que en 1922 se estructura un nuevo régimen, bajo el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que entra en vigor para 1923. A la par con toda esta línea de sucesos, Lenin empieza a enfrentarse con 2 grandes problemas: la política exterior rusa por un lado y la burocracia por el otro, sumándole a ello una constante lucha contra problemas de salud que terminan con su vida el 21 de enero de 1924. Dado lo anterior y siguiendo con la línea marxista, la meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por su esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución. Gracias a esta breve definición de las ideas originarias de Marx, hoy podemos aterrizar a la realidad latinoamericana y aún más a profundidad con la realidad colombiana. Hoy tenemos caos en Colombia. A la cabeza de Iván Duque, el llamado pupilo del expresidente Uribe, ha mostrado las debilidades que tiene el sistema capitalista, la estructura del Estado y la mala gestión de las instituciones estatales. De este modo, estos personajes ocupan un papel decisivo e importante en la identificación de un amplio sector del pueblo colombiano con Gustavo Petro, pues hay que recordar que la lucha por la hegemonía política se transita en un campo de fuerzas antagónicas, en donde un enemigo es presentado como un ellos distinto a nosotros, y es en esa distinción que se crean las identificaciones políticas colectivas. El pueblo tiene hambre, y cualquiera que le prometa pan será coronado, y esta es la preocupación más grande. El hijo consentido de los Estados Unidos se unirá al mal comportamiento de sus hermanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Las elecciones presidenciales de Colombia están a la vuelta de la esquina. Hoy el senador Gustavo Petro lidera las encuestas. Esto es producido por el descontento social que lleva a mirar a las alternativas un poco engañosas y llenas de odio que presentan el imaginario colectivo del personaje político de Gustavo Petro. Para otros, se presenta como la única alternativa, la salvación para el país y la cura para la corrupción. Sin embargo, como dice mi abuela, de eso tan bueno no da tanto. Colombia necesita su propio modelo democrático, pensado desde el colombiano alegre, desde el colombiano berraco, de aquel que tiene hambre y de aquel que lo tiene todo. Colombia necesita su identidad y su manera original de autodeterminarse y no implementar copias para evitar el fracaso institucional de nuestros hermanos. Hoy por hoy Colombia sigue inmersa en la polarización política. Esta una polarización sin sentido, que consiste en hacer frente a las malas y buenas ideas políticas que surgen desde las diferentes bancadas. Una política muy sesgada desde la realidad y desde los problemas que se gestan.